Ahora sí, tomamos asiento para nuestro último bloque dedicado a esto del endeudamiento, ¿verdad?, de DICOM y psicológicamente, ¿cómo estar mejor preparados para enfrentar, ¿verdad?, este problema? Nos acompaña Félix Cova, psicólogo de la Universidad de Concepción. Félix, un gusto que hoy día puedas estar con nosotros en este día nublado y lluvioso, pero igualmente encantador. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Mira, comentamos en los bloques anteriores lo que ocurre cuando estamos endeudados. Chile, ¿cierto?, es uno de los países de Latinoamérica con mayor tasa de endeudamiento. La normalidad dentro de lo que es endeudarse también. Entonces, que nos comentes primeramente cuáles son aquellos problemas que acarrea psicológicamente el estar día a día con estos endeudamientos. Sí. Endeudarse genera un cierto estrés inevitable, ¿no? Dado que nos genera una cierta incertidumbre respecto de nuestras capacidades de poder cumplir con nuestros compromisos. Pero en general, endeudarse en sí mismo no es un problema. El problema es que hay una línea roja, ¿no?, entre el endeudamiento y el sobreendeudamiento, y es una línea que es muy fácil de transitar. Y sin duda, cuando ya estamos sobreendeudados, cuando empezamos a ver que nuestras capacidades son insuficientes para responder a los requerimientos, empezamos a experimentar ansiedad, insomnio, o empezamos a buscar estrategias de evasión, ¿no?, de aquello que nos tiene angustiados. Podemos aumentar el consumo de alcohol. Entonces, sin duda, el sobreendeudamiento puede generar efectos que todos conocemos sobre nuestro bienestar. Y lo que me parece más preocupante aún es este placer, no por el sobreendeudamiento, sino que por tener la posibilidad de endeudarnos para poder adquirir ciertos bienes, para poder ir al mall y comprar plasma, el qué sé yo, ese placer, ese negativo placer que probablemente nos está acogotando y haciendo sobreendeudarnos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo frenarlo? Sí, es que yo creo que antes de pensar en eso, yo creo que tenemos que poner el comportamiento de las personas en el contexto del mundo que vivimos. Porque endeudarse no es una conducta, por así decirlo, natural, ¿no? No. Es algo que aprendemos a hacer. Claro. Y es algo que también es posibilitado por el medio que vivimos. Es más, nosotros vivimos en una sociedad que estableció el endeudamiento como un mecanismo para, por un lado, para favorecer la calidad de vida de las personas, ¿no?, en forma más rápida, pero otro también fue un gran mecanismo de negocios, ¿no? Entonces, un negocio que se montó sobre la idea de donde favorecer que las personas estuvieran endeudadas era la estrategia que generaba mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, tenemos una situación en que las personas nos exige una gran capacidad de autocontrol para poder tener un comportamiento, por así decirlo, adecuado en este plano. Estamos incentivados a endeudarnos, incentivados a consumir de forma todo lo posible, ¿no? Hay un sistema social y cultural que incentiva eso. Entonces, el tema es que queda en la responsabilidad solamente de la persona poder lidiar con esto, y sin duda para muchas personas se hace muy difícil lidiar con este escenario que las incita, ¿no?, a tener esos comportamientos. Claro. Más, y además nos invitan día a día a este comportamiento. Y cuando tú hablas de control, de comportamiento de control, esto es generado por cada persona, digamos, o es algo que tenemos que quizás educar, hacer con respecto a una educación quizás real para poder llegar a este autocontrol. Yo creo que, como en todos los planos, si depositamos toda la responsabilidad y todo el peso sobre las personas, es imposible
que eso tenga resultados positivos, ¿no? Es como lo que ocurre en otros planos, en la alimentación, etcétera. Si queremos que las personas tengamos dietas más saludables, no solo tenemos que depositar la responsabilidad en las personas, sino también en la oferta alimenticia, ¿no? En qué se le propone a las personas como forma de alimentación. Haciendo esa analogía, lo mismo ocurre en el campo del consumo, pero claro, eso choca muy fuertemente con la forma de vida que tenemos interna. Quisiera agregar otro elemento que también es importante considerar, que efectivamente nos endeudamos para consumir, pero también en nuestro contexto social a veces nos endeudamos para satisfacer necesidades más básicas, ¿no? Entonces tenemos ahí otra fuente de problemas, porque en nuestro medio social hemos aprendido tenemos un contexto en que muchas veces las personas viven en condiciones de cierta precariedad, tienen sueldos bajos, la salud muchas veces no está suficientemente cubierta. Entonces endeudarse es una respuesta no solo para consumir, sino para satisfacer necesidades. Entonces esta mezcla es lo que hace que tengamos una sociedad tan sobreendeudada. Claro. ¿Qué pasa en el caso de la familia en general? Cuando estamos frente a este tipo de problemas, cuando el padre o la madre o ambos están sobreendeudados, ¿cuáles son los consejos que podemos dar para que no haya ambiente tenso, para que no nos afecte bien a nuestros pequeños? ¿Cómo sobrellevar, digamos, esto, psicológicamente hablando? Claro, me estoy olvidando un poco porque una de las cosas que me parece peligrosa de lo que hacemos los psicólogos es que damos consejos que a veces son muy obvios y muy difíciles de implementar, porque claro, lo más obvio es no endeudarse, no sobreendeudarse, pero claro, el punto es cómo se logra sobrellevar esto. ¿Cómo se logra hacer eso? Y en ese sentido yo creo que un elemento central es tener presente que el endeudamiento muchas veces genera un costo para las personas, para la familia, más que el endeudamiento, sobreendeudamiento, que es un poquito invisible para las personas, se transforma en una forma de vida, por así decirlo, ¿no? Y el costo, el nivel de angustia, de estrés, de tensiones, que muchas veces eso va vinculado a los conflictos, las relaciones entre las personas, ¿no? Aumentan las discusiones, las culpabilizaciones entre las personas. Ese costo que se paga por el sobreendeudamiento es invisible. Entonces yo creo que lo primero es como preguntarse, ¿no? Si realmente la única opción que existe para ese grupo familiar, para esa persona, es seguir sobrellevando esos niveles de sobreendeudamiento o buscar alguna estrategia que permita poder disminuir la tensión que eso inevitablemente genera, ¿no? ¿Y qué estrategias podríamos hoy día proponerle a la gente que hoy día está quizás con esta mochila? Lo complejo del sobreendeudamiento es que implica traer al presente, ¿no? Situaciones que tienen que ver con el futuro, ¿no? Por eso nos endeudamos, porque pensamos en el presente, en lo inmediato, y nos cuesta proyectarnos un poquito más allá. Entonces, lo primero es yo creo, hacer un análisis realista de las posibilidades que tienen las personas de enfrentar de manera efectiva sus niveles de gasto, ¿no? Porque siempre tenemos, el problema con el endeudamiento es que nos invita a soluciones mágicas, ¿no? A pensar de que en un tiempo más esto se va a solucionar y pedimos un préstamo para cubrir otro préstamo, entonces al final se van generando espirales que
que van creciendo. Y en el fondo la pregunta a hacerse es cuál es el nivel de endeudamiento y que yo puedo sobrellevar. Pero claro, es fácil decirlo, pero en la práctica hacerlo es sumamente desafiante, ¿no? Porque además, cuando estamos viviendo situaciones de estrés, perdemos justamente la capacidad de pensar en forma lúcida sobre lo que nos está pasando. En ese sentido, yo creo que abrir el tema, conversar con otros, recurrir a personas que tengan cierta experiencia en el manejo de estas situaciones puede ayudar, porque a veces buscamos soluciones que nos agravan el problema, ¿no? Particularmente recurrimos a préstamos cada vez en peores condiciones, que nos van haciendo más imposible, ¿no? Poder enfrentar la situación. ¿Qué decir? Las personas que recurren a estos prestamistas informales, que son francamente extorsionadas, ¿no? Y respecto a las cuales el destino final es que les va a ser imposible poder pagar. Claro. ¿Y qué tan nocivo también es el normalizar el endeudamiento? Es que aquí volvemos a la Pero no me refiero al endeudamiento normal, el que se puede controlar, sino aquel que en el fondo te da el vicio de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir en esta nube, como en el fondo los pagos no son inmediatos, no deben de ser inmediatos, uno sigue en esta escalada, digamos. Sí, ¿sabes qué? Con esto, a mí lo que me preocupa es que yo creo que tendemos a moralizar y no a analizar cómo somos como sociedad. Te voy a dar un ejemplo de eso. Hace pocos años recibí un folleto de una gran tienda que hablaba de la Navidad. Entonces decía, el folleto hermoso, y decía, la Navidad no es un espacio para hacer regalos, es un espacio de encuentro familiar. Y después tú abrías el folleto y venían toda la oferta de regalos que podías comprar en la multitienda para Navidad. Entonces, ¿me entiendes? La frase era como una frase para decir lo que se espera oír, pero en el fondo la incitación igualmente era el consumo. Entonces, yo creo que eso nos ha pasado un poquito como sociedad. De alguna manera, el consumo aparece como vergonzante, ¿no? No nos reconocemos como consumistas, pero en el fondo tenemos la convicción, porque lo hemos aprendido así, de que esa es la única forma de vivir. Entonces, también hablamos de no endeudarse, pero en el fondo estamos convencidos de que es la única forma de poder enfrentar los desafíos cotidianos. Entonces, yo creo que por una parte tenemos que aceptar que nos atrae consumir, que el endeudamiento también es una forma de poder tener acceso rápido al consumo, ¿no? Porque antes accedíamos al consumo por la vía del ahorro, ¿no? Primero ahorrábamos y luego comprábamos. El sistema nos permite hacerlo ahora al revés, ¿no? Primero compramos y luego vemos cómo pagamos, y hemos aprendido a eso y lo tenemos muy interiorizado. Claro. Entonces yo creo que, y eso es legítimo, el tema es que eso puede tener consecuencias. Y yo creo entonces que tenemos que tener una conversación social más sincera respecto de qué es lo que realmente queremos hacer con el consumo, con el endeudamiento, porque si lo moralizamos, lo que pasa es que empezamos a tener un doble discurso, ¿no? Un discurso por así decirlo, para la televisión, en que condenamos eso, pero en la práctica lo seguimos haciendo en la vida. Y un discurso privado, ¿no? En que yo me permito consumir, etcétera, endeudarme, y no hago conexión entre estos dos mundos. De todas maneras, estoy muy de acuerdo con tus palabras. No solamente la responsabilidad del que consume, sino que también el que propone un sistema cultural y económico que obviamente nos hace también caer en esta trampita muchas veces del sobreendeudamiento. Nosotros te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hoy día, Félix. Que tengas un gran día y gracias por haber expresado, digamos, esta
esta forma quizás honesta de vivir psicológicamente a través del endeudamiento. Muchas gracias por la invitación.